Los tuaregs se le están haciendo pagar a los rusos, se están infiltrando en sus bases, las están bombardeando. Y sí, tras una ofensiva por todo Mali, en el pueblo de Anefis se libra en estos instantes una batalla encarnizada. Las tropas rusas y malienses ya llevan 5 días rodeadas y sin suministros, y la columna que debía socorrerlos ha acabado así. En este mismo instante yo no sé cuál es el desenlace de esa batalla, porque aún se está produciendo. Es posible que concluya antes de que acabe el vídeo, en cuyo caso lo incorporaré al final del mismo, pero es posible que no. Pero lo que sí está claro es que la situación de las tropas rusas es desesperada, que podrían caer por falta de agua, por falta de víveres o por falta de munición, y que los tuareg están haciendo todo el esfuerzo para impedir que la siguiente columna de socorro alcance el pueblo. Así que hoy, aquí en Cosas Militares, vamos a conocer la batalla de Anefis. En abril de 2020, los tuaregs del Frente de Liberación de Azawad y Al-Qaeda Sahel sincronizaban su mayor ofensiva, derrotaban al ejército ruso y maliense y recuperaban la capital del norte de Mali, Kidal. Y borrachos de éxito decidieron atacar en julio, un mes que antes no era común para lanzar una ofensiva. En el desierto, al norte de Mali, julio significa verano, y verano significa temperaturas letales, 44 grados mientras se libra la batalla. En el centro de Mali, en cambio, julio significa lluvias e inundaciones torrenciales en el delta del río Níger. Justo por eso, inundaciones en el centro del país, calor extremo en el norte del país, julio era un mes raro para lanzar ofensivas. Sin embargo, hemos realizado este cuadrante que muestra las 12 mayores ofensivas desde el año 2012 en Mali. Y lo cierto es que es evidente, en los últimos años, por algún motivo, están optando por el mes justamente de julio como el principal mes para lanzar sus campañas. De hecho, antes de esta campaña ya hubo ataques para reconocer y ablandar la base militar de Anefis. Por ejemplo, aquí vemos como miembros del cuerpo africano ruso derribaron un cuadcóptero pesado. Se aprecia, de hecho, que un balazo rompió uno de los rotores del mismo. Además, observamos ataques con drones FPV como este sobre estaciones de drones Bayraktar ya por marzo. Y además esta imagen que veis en vuestra pantalla prueba que las fuerzas especiales ucranianas han estado adiestrando a los separatistas de Azawad tuaregs. Que sepamos, no desde luego a Al-Qaeda. Y, por otro lado, no sabemos si los ucranianos siguen pilotando los drones que usan los tuareg para realizar ataques sobre los rusos o si por el contrario ya han adiestrado a un grupo de tuaregs que son los responsables de estos ataques. Pero vamos a por la propia ofensiva. El ataque ha sido generalizado. Podemos confirmar que los tuareg atacaron a Gelhok y Anefis y que Al-Qaeda Sahel asaltó Gao y Sebare. Asimismo efectuaron emboscadas en Alatona e intentaron irrumpir mediante comandos en la prisión estatal de Kenioroba. Por lo que se ha podido observar, es evidente que hubo sincronización en el tiempo, los tuareg y Al-Qaeda atacaron a la vez, pero no hubo coordinación táctica sobre el terreno. Cada uno iba por sus propios objetivos con tropas separadas. Pero antes de eso, un detallito sobre los yihadistas. Fijaros en este vídeo, en la bandera blanca que ondea sobre los Toyotas. No es la típica bandera negra del Al-Qaeda al-Sahel, es la blanca. ¿Y en qué varía su significado? Pues según el Centro de Combate al Terrorismo de West Point, la bandera negra tiene un significado más puramente yihadista, puramente combativo, puramente militar. En contraste, la bandera blanca tiene un significado, un matiz, una acepción un poco más institucional, un poco más de gobierno sobre el territorio. Es decir, que Al-Qaeda no viene a lanzar un ataque, viene a ocupar y gestionar el territorio y a constituir un emirato islámico. Su mentalidad no es solo de guerra. Quieren mandar, gobernar y expandir el Islam. Y ahora sí, vamos a por el asalto. De todos los lugares atacados, uno destaca sobre los demás: Anefis, la puerta del desierto, la puerta a la nación tuareg a través de la autovía RN18. Si Anefis cae, la guarnición rusa de Agelhok, la más grande de todo el norte, queda aislada. Y es en Anefis justamente donde se ha librado la mayor batalla. Pero ¿qué ha pasado exactamente? ¿Sabemos ya quién ha ganado en realidad? Y por otra parte, hemos hecho un estudio hasta del sol para saber la hora de los distintos metrajes, de tal manera que sabemos
¿Por dónde atacaron? ¿A qué hora lo hicieron? ¿Con qué armas exactas? ¿Qué tácticas desplegaron los rusos? Es decir, tenemos la mejor información de fuentes abiertas que hayáis podido ver de esta batalla. Así que vamos a por ello. Bueno, pues aquí tenemos el conjunto de la posición de Anefis. Todo este conjunto, la población de un lado y la base militar de planta cuadrada, 400 metros de perímetro en cada lado, pues es la típica base militar del Sahel. Todo este conjunto está rodeado por un solo sistema defensivo exterior, que es un muro de arena con una zanja antitanque, parapetos para posiciones de tiro para vehículos, ¿no? Un helipuerto, ya veis que está hecho para poder aterrizar independientemente de por dónde te venga el viento, poder adaptar por tanto la dirección de aterrizaje. Está fortificado además, por cierto. En la parte baja sé que no se ve, pero ahí hay unos bloques GESCO para facilitar un aterrizaje un poco protegido. Además vemos una torre de telefonía de comunicaciones. El ancho de mando de la base depende de esta torre. Si analizamos el perímetro, hay básicamente dos entradas: un acceso al norte de la carretera, un acceso al sur de la carretera, y realmente el punto más vulnerable es todo esto. Esto que veis ahí marcado es una suerte de zanja antitanque. Entonces todo el pueblo en su lado oriental está recorrido por esa suerte de zanja antitanque. Y esta es la zona peor defendida. Fue durante la noche del sábado 4 de julio cuando realmente empezó todo. Los tuaregs condujeron durante la noche y alcanzaron diversos puntos de descanso. Por la mañana se dirigieron a un punto de reunión en el noroeste, a decenas de kilómetros de Anefis, y desde ahí recorrieron el desierto a toda velocidad por senderos que ya conocían. Al principio del ataque es evidente que todo fue bien, que el efecto sorpresa funcionó, que los rusos no sabían que los tuaregs ya estaban ahí, de tal manera que los primeros fusileros tuareg desembarcaron de sus motos y se dirigieron al interior del pueblo cruzando el perímetro. Sin embargo, en cuanto llegaron a las primeras casitas de Anefis, se toparon con los primeros vigías malienses que les devolvieron el fuego, no se rindieron. Eso obligó a adelantar a los Toyota artillados, con el fin de ablandar la resistencia a base de cañonazos y fuego de ametralladora. Y por tanto eso es justo lo que hicieron, ¿no? Esos Toyota se aproximaron desde el este para acercarse al muro y cruzarlo en algún punto para así proveer fuego de apoyo a sus aliados. Como ya hemos dicho, la zanja antitanque es la única defensa que custodia el lado oriental de Anefis, y es justo el flanco oriental el punto más débil del perímetro. Y es entonces cuando al fin los rusos, tras haber absorbido todo el efecto sorpresa y haber permitido que los tuareg avanzaran demasiado, empiezan a dar muestras de reacción. Y así es como un piloto ruso de drones FPV cargó su máquina y no tuvo piedad con los Toyota que se aproximaban al muro. Uno tras otro los drones empezaron a hacer que los tuaregs flaquearan. Y en ese mismo instante, probablemente desde el centro de mando de Anefis, se solicita a Gao que envíen refuerzos y que envíen a ser posible apoyo aéreo. Pero ¿qué pasaba mientras tanto en Gao? Gao es la gran ciudad del río Níger, del centro de Mali. Su posición dominante en la autovía RN18 y el río Níger la han convertido en el cruce de caminos más valioso del país. Por eso es también la gran base militar y logística del cuerpo africano y del ejército maliense. Pero claro, el problema ¿cuál era? Que fruto de las tácticas de los tuareg combinados con Al-Qaeda, les estaban despistando y en Gao no sabían exactamente qué hacer. La propia Gao estaba bajo ataque. Si Anefis caía sería un revés, pero si Gao caía, sería el fin de todas las fuerzas rusas y malienses al norte del río Níger, una derrota humillante. Y no solo eso, desde Aguelhok y desde Sebare, los comandantes de las guarniciones también solicitaban apoyo aéreo y refuerzos desesperadamente. La decisión que de hecho tomaron finalmente en Gao la muestran estos vídeos, que a las 9:25 de la mañana indican ataques aéreos de drones Bayraktar sobre el sector de Sebare. El alto mando de Gao había optado por asegurar primero sus líneas logísticas en retaguardia antes que enviar apoyo a socorrer a Anefis. Es decir, que durante las próximas horas a los soldados rusos les tocaba arreglárselas ellos solos contra los tuaregs sin apoyo aéreo. Los fusileros malienses y los rusos disparaban sus Kalashnikov con fiereza mientras los tuareg les devolvían el fuego con una generosidad beduina. Y mientras, el sol del Sáhara empezaba a calentar y los 33 grados del amanecer ya se habían convertido en 40 y subiendo. Y con los cañones ya al rojo vivo, los tuareg iban poco a poco rodeando a la tropa maliense y tomándola prisionera. Paréntesis.
¿Sabían los tuaregs cuál era la parte menos defendida del perímetro? ¿Tenían información de la gente, de los ciudadanos de Anefis, que les facilitaron este ataque? Bueno, pues fijaros en esto. Foto satelital del año 2018 y foto satelital del año 2025. Foto satelital del año 2017 y foto satelital del año 2025. ¿Veis el patrón de casas destruidas, verdad? Es la brutal campaña contra insurgencia de los rusos en toda su violencia. Foto satelital del año 2017 y foto satelital del año 2025. Todo destruido. Pensad que Anefis tiene unos 1000 habitantes. Desde que llegaron los rusos y usaron estas tácticas, evidentemente la población ha tenido que decrecer sustancialmente. Y hay otros vídeos extremadamente violentos que yo no os voy a compartir, pero es importante comprender que ante una campaña de ese nivel de salvajismo, si hay una insurgencia con este nivel de fuerza, es porque evidentemente hay informantes entre la población local. Por tanto, sí, los atacantes casi seguro tenían información privilegiada de las defensas dentro de Anefis. Y ahora volvamos al ataque, que ya llegaba al mediodía. A lo largo del mediodía casi todo el perímetro había caído y los tuaregs seguían penetrando y tomando los depósitos de agua dentro de la población. Ya apenas quedaba la base militar y un puñado de posiciones al sur del pueblo. La victoria parecía cercana y algunos jefes militares tuareg incluso se atrevieron a internarse con sus toyotas dentro del pueblo. Y en este punto, evidentemente, el grueso de las tropas malienses se habían retirado también al perímetro final de la base. Pero la resistencia continuaba pese a los combates. En este punto es probable que un enviado tuareg se acercara a la base para ofrecerle una capitulación que probablemente rechazaron. Así que los tuaregs se vieron obligados a traer sus arietes, la joya de la corona, los vehículos blindados más pesados que le habían capturado al ejército maliense, al ejército de Burkina Faso durante años de insurgencia. Y la verdad, entre esos vehículos es que había de todo. Este BTR-82 fue modificado para llevar una ametralladora pesada doble ZPU-2 capaz de disparar 1200 balas por minuto y había sido capturado hacía solo unos meses al propio Africa Corps en Kidal. Además, coches chinos VP-11 que llevaban una fiabilísima ametralladora W85 china de 12,7 milímetros, que incluye un colimador para hacer disparo antiaéreo y que había sido capturada al ejército de Burkina Faso hacía solo un par de años. Por último, llevaban blindados sobre ruedas WZ551 chinos, también con una ametralladora KPV antitanque de 14,5 milímetros capturada al ejército maliense. Estos eran los arietes, estos eran los blindados que gracias a su capacidad aplanadora podían derribar el propio muro y soportar mientras tanto, gracias a su blindaje, el fuego de fusilería que pudiera proceder de la propia base militar. Pero entonces llegaron los drones. Los drones con municiones pesadas machacaron a los blindados pesados que fueron cayendo uno tras otro. El mando en Gao, a partir de la tarde, había concedido prioridad a Anefis y había enviado sus mejores máquinas, los potentísimos drones Akinci turcos, que normalmente no estaban operativos, todo hay que decirlo. Y así es como la llegada de la aviación salvó el día en buena medida. Y al fin caía la noche y ambos bandos iban a lamerse las heridas. En Sebare, los yihadistas hicieron sus escabechinas, pero huyeron pronto tras sufrir fuertes bajas. Y lo mismo sucedió en Kona. En Kouakourou, importante por su posición junto al río Níger, los yihadistas lograron aniquilar a un pequeño puesto del ejército maliense mal defendido. Sin embargo, también pronto emprendieron su huida. Entre los pueblos de Alatona y Yabali, una emboscada yihadista también eliminó a varios soldados cerca de un retén. Y finalmente en Gao, donde los tuareg atacaron el aeropuerto e intentaron infiltrarse en las bases militares, donde fueron eliminados por la Guardia Rusa. En Anefis, sin embargo, los tuareg decidieron en muchos casos ocupar posiciones dentro del pueblo para quedarse ahí a pasar la noche. Así que durante la noche el apoyo aéreo enviado desde Gao se dedicó a destruirles los Toyota y sus medios de locomoción, lo cual les obligaba a quedarse en el pueblo a la espera de que llegara alguien a sacarles. Paréntesis, ¿fue este uno de los errores o aciertos de la batalla? No lo sabemos, pero el hecho es que al eliminarles su posibilidad de huir de Anefis, les obligaron a quedarse en el poblado y a luchar a vida o muerte dentro de las casas de la ciudad.
Y mientras todo eso sucedía, en Gao al fin se logró organizar una columna de socorro. Además, en este vídeo hemos podido observar que uno de los blindados que iba en la misma era un BMP-3M, con sombrilla, muy característico de los rusos en Mali. Sin duda el blindado más peligroso para los tuaregs debido a su elevadísima potencia de fuego, su blindaje y sus excelentes ópticas. La columna de socorro iniciaba su particular odisea de 270 kilómetros de distancia que había de recorrer a lo largo de la autovía RN18. ¿Qué le pasó a esta columna? Ahora vamos a verlo, pero primero hemos de volver a Anefis porque la batalla volvía otra vez. El domingo 5 de julio fue un día de reajuste convertido en un duelo de artillería y drones. Los tuaregs trajeron morteros y entablaron un duro combate con los defensores rusos, pero cuando las granadas de mortero empezaron a caer, hubo momentos de auténtico pánico entre los defensores. Y mientras esto sucedía, la columna de socorro vivía su propio infierno recorriendo esos 250 kilómetros que les separaban de Anefis. Pese a las bajas que los tuaregs estaban sufriendo a manos del apoyo aéreo y los drones, se las arreglaron para hostigar a la columna de socorro durante todo el trayecto, hasta lograr derribar al primer helicóptero de escolta Mi-24P. Y sí, sé el modelo exacto de helicóptero gracias a que de lo poco que quedó de esa aeronave se ha podido rescatar este vídeo en el que se observa cómo canibalizan, extraen el cañón de 30 milímetros característico del Mi-24P que quizás algún día lleguemos a ver montado sobre otro Toyota, pues también le sacaron algo de munición. Si observamos el vídeo del derribo no vemos una gran explosión fruto de un misil antiaéreo, ni una gran parte del helicóptero que se haya desprendido fruto de una gran explosión. Al contrario, fueron daños menores en el rotor de cola los que hicieron perder la dirección, daños que probablemente infligieron los cañones antiaéreos de los Toyota. Además, tras el Mi-24 venía un Mi-8 de evacuación, que ante el fuego tuareg tuvo que retirarse. Y ya sin helicópteros de escolta, la columna ruso-maliense fue presa de los guerreros del desierto, que pronto destrozaron a los segmentos malienses y a los vehículos logísticos más vulnerables. Y así llegó la noche del segundo día y la columna rusa, aprovechando la superioridad de sus ópticas, especialmente en los blindados, optó por retirarse. Y así es como empezaba el inesperadísimo segundo día del asedio. La jornada empezó con la llegada de un arma nueva, el primer despliegue conocido de drones Shahed 136 zumbando sobre Anefis. Pero los tuaregs respondieron. Durante la noche habían trasladado un Toyota lanzacohetes que empezó a disparar cohetes Grad sobre la base militar rusa. En paralelo, los drones Bayraktar TB2 despegaron para buscar más Toyotas y piezas de artillería y aliviar así la presión sobre Anefis. Así que entre las 6 y las 7 de la tarde, mientras en Cosas Militares hacíamos nuestro tradicional directo dominical, los misiles MAM-L destruyeron varios Toyotas. Curiosidad, ¿por qué enviar drones kamikaze ahí, a Anefis? Muy probablemente querían utilizarlos como disuasión por el ruido que emiten, que se escucha en una zona muy amplia, porque al final un dron kamikaze gastarlo en estos yo creo que no tiene un gran sentido teniendo otras muchas herramientas mejores, pero al estar el dron zumbando horas y horas y horas, pues a los tuareg les da miedo salir porque creen que les pueden ver. Esta es una táctica que han usado muchas veces los franceses en el Sahel. Solo enviar un caza con el motor a reacción sonando por ahí disuade mucho de asomarte, de maniobrar o de atacar. Pues esta puede ser la idea con los Shahed. Y entonces aparecieron en escena los que faltaban, los ucranianos. ¿Recordáis ese cañón de 30 que hemos dicho que tenían dentro de la base militar de Anefis? Bueno, pues los drones FPV ucranianos los atacaron y los destruyeron, privando a la base de su propio fuego de contrabatería. A modo de curiosidad, algunos de los D-30 modelo A observados tenían el escudo balístico, una adición bastante rara que indica que se utilizaban también en fuego directo. Durante los siguientes días, la aviación de drones rusa y maliense se ha cobrado su peaje entre los tuaregs, pero estos han usado sus drones FPV de manera creciente para martillear a la base militar y destruir la principal antena de comunicaciones de la zona. Y ya después, en el
quinto día de asedio, no sabemos cuánta agua, cuántos víveres y cuánta munición les queda a los defensores. Se supone que ha salido un último convoy de socorro desde Gao, pero no tenemos noticias de que haya llegado y roto el cerco. Por tanto, seguiremos a la espera. Vale, finalmente, el día 9 de julio, tras 5 días de asedio, la infantería rusa y maliense han logrado contraatacar y recuperar el perímetro de Anefis. Y el día 10, tras duros combates, la segunda columna de socorro enviada desde Gao ha logrado alcanzar el perímetro de Anefis, poniendo fin al cerco y a la batalla, y arrebatando a los insurgentes la iniciativa estratégica tras sufrir fuertes bajas. Así que eso ha sido todo por mi parte. Si queréis apoyar este vídeo, que podamos invertir tantísimo tiempo en analizar cada vídeo para poder reconstruir la batalla, pues os invito a apoyarme en Patreon, donde tendréis acceso adelantado a distintos vídeos que publicamos a veces meses después en el canal. Así que os invito a apoyar Cosas Militares, este proyecto que, como siempre, va para adelante. Muchas gracias como siempre a todos por estar ahí. Me quedo a escuchar vuestros comentarios y ahora, hasta otra. الله في المال نجم نرسل